Les saludo cordialmente y me alegro mucho que pueda participar de este momento en el que estamos meditando acerca de la oración. Y recuerden que este es el tercer eje de una estructura más completa que estamos sugiriendo para orar, y esto nos permite, por un lado, pues tener muchos más recursos en el momento de acercarnos a la oración, porque hay muchas personas que dicen: es que yo no sé qué decirle al Señor, se me acaban las palabras. Entonces esta estructura nos permite tener como más recursos para al momento de acercarnos a Dios. Es simple una herramienta, no es que así es que hay que orar. Recuerden que entonces está la adoración, está la confesión, está la acción de gracias, la intercesión, tema que estamos hablando, y luego la súplica, que será el tema para una próxima oportunidad. Hablamos que la intercesión se conforma como una tarea especial relacionada con el sacerdocio, es decir, alguien que se coloca en la mitad, en este caso entre Dios y el hombre. Pero en realidad nosotros acudimos a Jesucristo para poner todas las peticiones, plegarias, solicitudes, deseos, todas aquellas cosas. Pero la intercesión tiene una característica muy importante, y es que yo no voy a orar por mí, por mis necesidades, por mis problemas, por todas aquellas expectativas personales, sino que voy a colocar mi oración en la presencia del Señor por otra persona. Y esa otra persona puede ser un familiar, un amigo, puede ser mi enemigo, así como nos lo enseñó Jesús. Puede ser por aquellas personas que no nos aman, que no nos aprecian. El intercesor tiene que estar en la disposición de orar aún por esa clase de personas. Estamos diciendo en este momento que entonces la función de la intercesión se relaciona con lo que la palabra de Dios llama el sacerdocio, es decir, el que puede estar allí en medio de esto. Entonces dijimos que nosotros hacemos una función sacerdotal en este sentido. Estamos revisando una segunda cita que habla específicamente de este tema, y es Primera de Pedro 2:9. Dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué somos? Pues tremendo. Este pasaje nos dice que somos 5 cosas. Ahora está hablando del ser. Eso soy yo, que soy linaje escogido, una realeza, un sacerdocio, una nación santa y un pueblo adquirido por Dios. Somos casa espiritual, entonces somos un sacerdocio escogido, adquirido por Dios, pues por el pago de lo que Cristo hizo en la cruz. Estos son términos de honor que en la Biblia describen una relación especial que Dios tuvo en su momento con los descendientes de Abraham, especialmente con Aarón, la familia de Leví luego, pero ahora con la iglesia. En vista que el tema que nos ocupa es el tema del sacerdocio, quiero hacer unos comentarios relacionados con lo que este texto dice al mencionar que somos real sacerdocio. Los sacerdotes fueron escogidos por Dios. Primera situación, fuimos escogidos por Dios. Jesús le dijo a sus discípulos: no me escogisteis vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Ahora, nos escogió dentro de una actitud de piedad, de misericordia, en la que Dios nos miró y tomó esa decisión. Fuimos objeto de la bendición de Dios, y a causa de esa elección, entonces pertenecemos a Dios, somos un pueblo santo, y Dios nos mira a nosotros como sus sacerdotes, su pueblo especial para Él. Entonces, el pasaje nos dice que nosotros no necesitamos tener otro sacerdote humano como intermediario, porque ya el sumo sacerdote está sentado a la diestra del Padre, es Jesucristo nuestro Señor, y nosotros simplemente tenemos que fundamentarnos en una convicción, y la convicción es que tenemos acceso a Dios nuestro Padre
por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, como sacerdocio, entonces estamos desempeñando una función elevada y activa en la presencia de Dios. No fuimos escogidos, no recibimos la compasión de Dios, no nos compró y nos santificó solo para pasar el tiempo sin hacer nada. Soy salvo y ya, esperemos que el Señor venga. No, la palabra de Dios nos dice que somos llamados a un sacerdocio activo para ministrar en la presencia de Dios. Cada uno de estos funciones o cada uno de estos soy en Cristo o soy en Él, vosotros sois, entonces se ejercitan siempre en la presencia de Dios. Jamás podemos estar en una zona neutral, no, tenemos que tomar una actitud real porque nosotros ahora tenemos que cumplir un sacerdocio de servicio a nuestro Dios en adoración espiritual, en una vida de carácter y, como termina diciendo el versículo, cumpliendo un propósito, y es que nos convertimos en anunciadores, portavoces, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces cumplimos una doble función. Por un lado, podemos colocarnos como intercesores entre los hombres y el Señor Jesucristo para orar por ellos, como lo hizo Abraham por Sodoma y Gomorra, como lo hizo Moisés por el pueblo de Israel, como lo hizo Ruth y Mardoqueo ante el rey para pedir misericordia por ese remanente que estaba allí en esa provincia o en esas provincias en el tiempo de Esther. Y nosotros también tenemos esa posibilidad. Pero de otro lado, tenemos la responsabilidad de anunciar a otras personas esa bendición de haber sido escogidos por Dios como un sacerdocio santo y anunciar que todas las personas que escuchan, reciben y creen en el Evangelio, Dios los selecciona y los hace ser sus sacerdotes. Amados hermanos, tenemos de parte de Dios unos privilegios que a veces o no conocemos o no privilegiamos y que definitivamente para estos tiempos y para el tiempo de la iglesia es indispensable asumir el papel que Dios nos ha dado, la dignidad con que Dios nos ha dotado. Dios les bendiga ricamente.